Mi nombre es Jesús Nieves, estudiante de Medicina de la Universidad Rómulo Gallegos. En el siguiente video les estaré hablando sobre las generalidades del síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo, o SCA, es un conjunto de entidades patológicas producidas por la erosión o rotura de una placa ateroma o aterosclerótica, que determinará la formación de un trombo intracoronario. Este trombo intracoronario causará la aparición de una angina inestable, o ya sea también un infarto agudo del miocardio, o en últimas instancias la muerte súbita del paciente. Esto estará definido según la duración y la cantidad del trombo, según si existe o no circulación colateral y si además existe un vasoespasmo arterial a la hora de producirse la isquemia. En el caso de la fisiopatología del síndrome coronario agudo, se debe determinar, como ya dije anteriormente, que estará causado específicamente por la rotura o erosión de una placa aterosclerótica, que determinará la formación de un trombo intracoronario. Este trombo intracoronario disminuirá el flujo sanguíneo a través de la arteria coronaria, lo que producirá falta de oxígeno, falta de nutrientes a las células y tejidos que se encuentren cercano a esta arteria coronaria, en el caso del tejido miocárdico, y luego producirá una isquemia y a su vez una necrosis en el tejido miocárdico. Esto terminará produciendo ya sea la angina inestable o ya sea la aparición de un infarto agudo al miocardio. En la siguiente imagen podemos apreciar cómo se adhieren las placas de ateroma a las arterias, en este caso de la arteria coronaria. Se debe aclarar también que estas placas de ateroma se forman gracias a la lesión de las arterias, puede estar en cualquier arteria del organismo y que puede estar también determinada por ya sea la aparición de la hipertrofia ventricular, que producirá también una hipertensión y que puede lesionar, gracias a la tensión superficial de las arterias, puede ocasionar la aparición de estas placas ateroma. La rotura de estas placas ateroma puede producir este trombo intracoronario que terminará ocluyendo toda la arteria, terminará obstruyéndola y por lo tanto determinará la formación o la aparición de la angina inestable o el infarto agudo del miocardio. Cuando hablamos de la clasificación del síndrome coronario agudo, estará determinada según la isquemia o según el dolor que se pueda presentar. En este caso, también estará determinado según si hay o no elevación del segmento ST. Este será el valor más determinante para poder, digamos que, especificar qué tipo de síndrome coronario agudo le está afectando al paciente. En el caso del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, se debe aclarar que es el infarto agudo del miocardio, o en este caso infarto Q. En el caso del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, en este caso podrá ser infarto no Q o angina inestable. Estos serán eventos mucho menos graves que el infarto Q y podrán tener una terapéutica mucho menos invasiva que en el caso del infarto Q. En la siguiente imagen podemos apreciar cómo se obstruyen las arterias cuando se rompe una placa de ateroma. También se debe aclarar que esta obstrucción de estas arterias puede también ser mediada por la aparición de grasas en la circulación sanguínea, que puede también obstruir el paso de la sangre o la formación también, o determinar la formación de un trombo, en este caso arterial. Cuando hablamos ya sea del síndrome coronario agudo, se debe aclarar también que es un trombo intracoronario, específicamente en las arterias coronarias del corazón. Hablando ya o pasando ya al síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, su etiología, como ya mencioné anteriormente, está mediada según la aparición de un trombo oclusivo o total. Este trombo oclusivo total no permitirá el flujo sanguíneo a lo largo de la arteria coronaria en la que esté ubicado, y también causará la aparición del infarto Q. Los síntomas y signos de este infarto Q estarán mediados según la gravedad. Cuando hablamos de los síntomas, el paciente siempre referirá un dolor torácico a la altura del pecho, en la zona izquierda del pecho, o que también puede estar irradiado hacia los brazos, hacia el brazo izquierdo, hacia el brazo derecho, o también hacia el cuello.
Este dolor será definido por el paciente como un ardor o también como una presión muy intensa. Además de ello, puede producirse un síncope o presíncope, se puede evaluar eso. También se puede apreciar una debilidad intensa y confusión aguda, y también se debe evaluar al paciente para determinar si existe o no un riesgo de que haya ocurrido un accidente cerebrovascular. Además, ya pasando a los signos, el paciente referirá agotamiento, referirá debilidad, referirá náuseas, palidez, sudoración, y un signo que siempre estará presente es la taquicardia. Pasando a la exploración física, debemos determinar que en la anamnesis se deben realizar marcadores bioquímicos para evaluar los niveles de mioglobina que puedan presentarse en el caso del paciente que refiera a estos síntomas anteriormente descritos. Además, se debe realizar una analítica general de acuerdo a la intensidad del dolor y de acuerdo a la evolución que presenta el paciente luego de haber aparecido este evento. Y también se debe realizar un electrocardiograma para evaluar o para terminar de diagnosticar si hubo o no un infarto agudo al miocardio. También en el caso de la terapéutica se debe realizar rayos X para evaluar el estado del paciente, y también se debe realizar un monitoreo bastante constante para poder determinar la gravedad de este evento. La medicación estará determinada según, como ya dije, la gravedad del paciente. Normalmente este infarto agudo del miocardio, en este caso el infarto Q con elevación del segmento ST, es uno de los más graves y puede estar determinado según, o su gravedad puede estar determinada según el tiempo que transcurre entre la aparición del evento, la aparición del infarto y la llegada del paciente a la unidad hospitalaria. Se debe realizar una oxigenoterapia rutinaria para mantener los niveles de oxígeno por encima del valor 95% o 95% de saturación de oxígeno. Se debe administrar aspirina por un valor de 300 miligramos por vía oral, preferiblemente masticada para mejorar la absorción oral. Se debe administrar nitroglicerina a 0,4 miligramos por vía sublingual cada 5 minutos en un total de 3 dosis. Se debe administrar también morfina para el dolor torácico, puede ser 0,2, de 2 a 4 miligramos, y también repetir esta dosis según si el dolor cese o no. Y además realizar un tratamiento de repercusión. Este tratamiento debe estar determinado, como ya dije, según la gravedad del paciente. El primer paso para ese tratamiento es administrar trombolíticos. Si el paciente no mejora 90 minutos luego de administrarse los trombolíticos, debe procederse a un intervencionismo percutáneo intracoronario, que será en este caso el procedimiento a realizar cuando el paciente no muestre ninguna mejoría al tratamiento administrado o cuando el evento sea de magnitud mucho más amplia o mucho más grande. Pasando ya a el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, cuando hablamos de su etiología, se debe resaltar que tiene la misma etiología con la aparición de un trombo, intracoronario, pero en este caso no será oclusivo y permitirá una circulación circundante, una circulación colateral, que a su vez determinará la aparición de una angina inestable o el infarto agudo del miocardio, en este caso un infarto no Q. Los síntomas son bastante parecidos al infarto Q, pero menos graves, menos notables. En este caso se refiere también a un dolor torácico a la altura del pecho. El paciente lo referirá como un ardor o una opresión, y además puede estar precedido ya sea por un estrés emocional, ya sea por una ingesta copiosa o ya sea también por una exposición al frío constante. Y el paciente también referirá una debilidad intensa y una confusión aguda. Se debe realizar un análisis cognitivo del paciente para determinar, como ya dije, si se presentó un accidente cerebrovascular en este evento, lo cual es muy común. Además de ello, en el caso de los signos, tienen los mismos signos de un infarto Q,
En este caso son agotamiento, náuseas, palidez, sudoración y taquicardia. Pasando ya a la exploración física, el diagnóstico se debe realizar según el origen del dolor y según la evolución del paciente. El origen del dolor siempre será, en el caso del síndrome coronario agudo, en la región torácica. Y esto también permitirá realizar un diagnóstico diferencial según la gravedad del evento. Este diagnóstico diferencial estará determinado para diferenciar, como lo dice su nombre, si se le presentó un infarto agudo del miocardio o una angina inestable, o si se presentó algún otro evento que pueda presentar los mismos síntomas, pero que no sea específicamente un síndrome coronario agudo o un evento de síndrome coronario agudo. La anamnesis debe estar mediada según marcadores bioquímicos, según rayos X, según también el ECG y según un monitoreo constante del paciente. Esto es lo que determinará si realmente se realizó o apareció un infarto agudo del miocardio, o en el caso de la angina inestable, en el caso de los marcadores bioquímicos, también determinarán o arrojarán la mioglobina suficiente para diagnosticar este evento o este síndrome coronario agudo. Pasando ya a la medicación, se debe también resaltar que no será una medicación tan intervencionista como lo es en el caso del infarto Q. Se debe administrar nitratos de entre 0,3 a 0,3, digo, de entre 0,3 a 0,6 miligramos o por vía intravenosa, que es la otra alternativa para poder realizar un abordaje del paciente mucho más óptimo en el caso de que sea un evento mucho más grave. Se deben administrar antitrombóticos o trombolíticos, se deben administrar antiaginosos y se debe realizar una prevención secundaria para el paciente, es decir, realizar un monitoreo constante del paciente y además de ello también mejorar el estilo y las condiciones de vida del paciente para así, digamos que prevenir que se pueda presentar algún otro evento como el que ya se habrá presentado, ya que luego de que se presente el primer evento, en el caso del infarto agudo del miocardio, el paciente queda con un 50% de mayor riesgo a que se presente por segunda vez. Gracias por su atención.